con la clase de cáncer de cervix. Si alguien tiene dudas, de endometrio, perdón. Si alguien tiene dudas, preguntas o lo que sea, me pueden interrumpir sin ningún problema, ¿no? Entonces, eh, para cerrar el bloque, tumores ginecológicos no son los únicos tumores ginecológicos que vemos. Está el cáncer de vagina, está cáncer de vulva, está cáncer de ovario y está la enfermedad trofoblástica gestacional, que también eh, son enfermedades oncológicas que tratamos nosotros. Sin embargo, por cuestiones de tiempos y por cuestiones de trascendencia, como lo hemos platicado muchas veces, no estamos formando oncólogos y no tenemos el tiempo de ver todos los tumores que existen en todas las partes del cuerpo como los quisiéramos poder ver. Entonces tengo que ver cuáles son los tumores que son más frecuentes y los que más se van a enfrentar tanto en su clínica como en los exámenes que vienen, ¿no? Entonces, hasta aquí vamos a terminar y el examen sería el lunes a las 5 de la tarde. Eh, Cáncer de endometrio lo voy a tratar de simplificar mucho. Viene mucho texto en las diapositivas que yo sé que les van a tomar fotos, pero yo voy a hacer lo más sencillo posible, ¿no? En cuanto a la anatomía, ya hemos platicado mucho que esa parte la revisan ustedes por fuera, pero de forma general el útero tiene tres capas, que es endometrio, miometrio y perimetrio. El endometrio es la parte más interna y esa es la parte, ese es donde se originan este tipo de tumores, ¿no? ¿Cómo se llaman los tumores que se originan en el miometrio? ¿Alguien sabe? Los tumores que se originan en... Adenocarcinoma, ¿Cómo, Claudia? No escuché. adenocarcinoma, No, adenocarcinoma, el miometrio. Los miomas. Miomas. Esos son tumores benignos. Yo estoy hablando de tumores malignos. Sarcoma. Así es. Muy bien. Entonces, que sí es frecuente ver sarcomas uterinos, ¿no? Eh, tenemos una participación para que manden su nombre. Los vamos a contar. Eh, en cuanto a la epidemiología, platicamos también que esto va a variar muchísimo dependiendo de dónde lo revisen. En oncología, generalmente la bibliografía que usamos es inglés, ya sea por Europa o por Estados Unidos. Ellos generalmente reportan el cáncer de endometrio como la enfermedad o el tumor ginecológico más frecuente. Sin embargo, nuestra realidad es otra. Para nosotros el tumor más frecuente es el cáncer de cervix. Entonces, es la parte con la que ustedes se tienen que quedar, ¿no? Ya sabemos por qué es más frecuente en nosotros el cáncer de cervix y porque es más frecuente en ellos el cáncer de endometrio. Pero lo que tenemos que saber nosotros es que para México y para los fines de los exámenes que van a presentar, a menos que presenten los STEPS o el MIR, eh, ahí cambiaría la cosa, pero si no, el tumor ginecológico más frecuente es cáncer de cervix. Este tipo de tumores de endometrio sí tienen una mortalidad bastante más marcada que los tumores de cervix. Es principalmente en entre las mujeres entre 50 y 69 años de edad, que eso se traduce en una cuestión muy sencilla que se llama, o se puede resumir en una palabra compuesta que es posmenopáusicas. Entonces es un tumor más frecuente en pacientes posmenopáusicas. Como les digo, hay muchas cosas que hay aquí. Le alcanzan a tomar fotos, espero, van a estar grabando la clase, úsenlo, pero yo me voy a ir a las partes que considero que son las más importantes. En cuanto a la histología, tenemos que la histología más frecuente de los tumores de endometrio es un adenocarcinoma. El adenocarcinoma se reporta como adenocarcinoma endometroide. Este, es la forma más frecuente. Recording in progress. Tal cual. Es la,
representa entre el 60 y el 65% de los tumores endometriales y se va a caracterizar por glándulas con relación anormal en cuanto al estroma y el número de mitosis, ¿no? Aquí sí tenemos antes, como en muchas otras enfermedades oncológicas, tenemos una lesión precursora que es la hiperplasia endometrial y esta no es cáncer como tal, tampoco se considera como cáncer in situ, a diferencia de, por ejemplo, cáncer de mama, cáncer de cervix, que sí tienen lesiones in situ, aquí no, pero es una lesión premaligna. Tenemos otras histologías. Los tumores de endometrio, una cosa es lo que vemos en los libros y otra cosa es la realidad. En los libros dicen, si es que lo leyeron, te dicen que generalmente este tipo de tumores tienen muy buen pronóstico. El motivo por el cual tienen buen pronóstico es porque es sangrado transvaginal anormal en mujeres posmenopáusicas. Entonces, en palabras un poquito más sencillas, es que una mujer que no debe de estar arreglando tiene su regla. Eso obviamente se identifica como signo de alarma y van a buscar atención rápido. Al buscar atención rápido, encontramos nosotros tumores más pequeños y eso se traduce generalmente en mejores resultados. Entonces, si nosotros vemos los libros, vemos las estadísticas y vemos todos los números en forma general, podemos ver que generalmente cáncer de endometrio es una de esas enfermedades que si lo detectas a tiempo, tiene muy buen pronóstico, pero es muy fácil detectarla a tiempo porque da señales muy rápido. La realidad y lo que nos toca ver en la clínica, y yo lo digo, esto no te lo dicen los libros ni nada, para mí es uno de los tumores más traicioneros que existe. Me ha tocado mucha experiencia eh, en este tipo de lesiones. De hecho, yo mi tesis la hice de cáncer de endometrio eh, y pacientes que no deberían de morirse, se mueren por este tipo de tumores y en un tiempo corto en algunas ocasiones, ¿no? Entonces sí es una enfermedad a la que le tenemos que tener respeto, como todos los tumores, pero están más considerando que los libros te dicen que tienen muy buen pronóstico. Dentro de las mismas histologías tenemos la clásica, que es el endometrioide, y tenemos otras histologías que son de peor pronóstico, que son los carcinomas de células claras, que son variantes más agresivas, y el carcinoma seroso papilar. Estas histologías generalmente nos obligan a nosotros a tomar medidas más fuertes para no repetir la palabra, dar tratamientos más agresivos, porque son enfermedades muy difíciles de poder controlar. Ahora, como siempre hablamos, para poder conocer un tumor, tratarlo bien, tenemos que saber a dónde le gusta moverse para saber dónde buscarlo y tratar de encontrarlo si es que está presente. Entonces, en cuanto a la T, pues la T es muy sencilla en este sentido. Hablamos primero del endometrio, después amiometrio, serosa y todas las estructuras que son parte del aparato reproductor femenino. Hablamos de ovarios, anexos, hablamos de cervix, del estroma cervical, parametrios, pared pélvica y todo lo que ya platicamos con tumores de cervix, ¿no? Eh, en cuanto entonces la T en ese sencillo está muy clara. La N, aquí tenemos una peculiaridad de este tipo de tumores. La N, al igual que los tumores de cervix, van siguiendo un orden. Afectan primero a los tumores, a los ganglios pélvicos, perdón, a los pélvicos reales, y después se pueden ir un poquito hacia arriba, hacia la región paraórtica. Lo normal es que sigan el camino, que vayan primero por los pélvicos, después que suban un poquito los ilíacos comunes y después suben y llegan a la región paraórtica. Sin embargo, una de las peculiaridades que tiene cáncer de endometrio, específicamente por la vía sanguínea que tiene, la irrigación sanguínea, es que existe algo que se llama metástasis salteadas. Esto te lo da cáncer de endometrio, te lo da cáncer de lengua, que es parte del siguiente bloque también, donde
Si el tumor se origina en el fondo del útero, puede haber tumores en región, ganglios, tumor en los ganglios de la región paraórtica sin que haya tumor en los ganglios pélvicos. Entonces, eso se llama metástasis salteada y es que llega un poquito más lejos sin antes haber atacado los tumores, los ganglios de los primeros escalones, ¿no? ¿Quedó clara esa parte? Bueno, si no hay dudas, entonces lo que, lo que consideramos como enfermedad regional en cervix, lo consideramos como enfermedad regional también en cáncer de endometrio, por lo que, aunque estamos en una parte anatómica muy cercana, si existe diseminación a ganglios inguinales, eso ya se considera como enfermedad metastásica. En cuanto a la enfermedad metastásica, se va principalmente a pulmones, hígado, huesos y sistema nervioso central. Y puede afectar otras estructuras como vejiga, colon o los anexos uterinos, pero eso entra más dentro de la diseminación de la T como parte de la diseminación local principalmente, ¿no? Aquí, si ven la diseminación hematógena de cáncer de endometrio y ustedes tienen un tumor que no saben si nació en el endometrio o en el cervix, pero les dicen, ¿cómo lo puedo plantear? Tenemos un tumor que invade e involucra cervix y también el endometrio. ¿Cómo pueden usar la información que tienen en esta diapositiva? O cómo podrían usar como criterios para saber cuál sí y cuál no con la información que tienen aquí? Si la compararan con cáncer de cervix, por ejemplo. ¿Alguien sabe? Bueno, ahora, dentro de los factores de riesgo para desarrollar cáncer de endometrio, tenemos que, al igual que teníamos con mama, la exposición endógena o exógena a estrógenos nos va a dar mayor riesgo. Esto nos habla de una menopausia tardía, pacientes nulíparas, pacientes que tuvieron la menarca temprana, también pacientes con obesidad, pacientes que por cáncer de mama se estén tratando con tamoxifeno, pacientes con diabetes, aunque aquí la diabetes tiene un pequeño asterisco, y es que en los últimos meses, año y medio más o menos, o un poquito más, nos hemos dado cuenta, gracias a los investigadores, que pacientes que tienen diabetes sí tienen más riesgo, en parte también por la obesidad, pero sí tienen más riesgo de desarrollar cáncer de endometrio. Sin embargo, aquellos que tengan diabetes, pero en tratamiento con metformina, les va mejor. Tienen mucho mejor pronóstico todavía. Entonces, ahí un pequeño asterisco. La diabetes, la metformina, se ha relacionado en diferentes tipos de tumores como un factor de buen pronóstico. Hipertensión, y dentro de las enfermedades genéticas que tenemos síndrome de Lynch y síndrome de Cowden. Lo primero que tenemos que hacer en este tipo de pacientes, cuando sospechamos de el diagnóstico, es hacer un ultrasonido. El ultrasonido generalmente va a reportar un engrosamiento del endometrio, que depende de la bibliografía, debe de ser de 3 o 4 milímetros. Cuando tenemos un endometrio mayor a, a ese tamaño, una de las recomendaciones es hacer una biopsia, y pues la biopsia nos va a decir a nosotros si existe tumor o no existe tumor. Cuando tenemos una biopsia negativa, pero la sospecha de que hay tumor es muy alta, lo que sigue es repetir la biopsia, pero ahora con legrado, ¿sí? Esto nos va a aumentar la probabilidad
de que tengamos un diagnóstico adecuado. Entonces, si tenemos una biopsia negativa, pero tenemos una sospecha muy alta, tenemos que repetir la biopsia. Entonces, lo primero que se hace es, obviamente, recibes a la paciente tu consulta, te dice que está sangrando de forma irregular. eh, Como les digo, principalmente son pacientes posmenopáusicas. Entonces, están sangrando en momentos en los cuales ya no debería haber sangrado, pero también hay pacientes que todavía están con reglas normales. Entonces, simplemente un sangrado anormal, hacen una exploración ginecológica en su consultorio, ven que no hay nada, porque generalmente pues, la especuloscopía no les va a permitir hacer nada. El tacto, la verdad es que no, es muy difícil para que tú puedas tocar un tumor de endometrio, debe de ser un tumor extremadamente avanzado, ¿no? Entonces haces una exploración, te das cuenta que no hay nada, pides tu panel hormonal y pides un ultrasonido de útero. En el ultrasonido identificas que existe un engrosamiento endometrial y vas a la biopsia. Una vez que tienes el diagnóstico de cáncer, lo que hacemos es que pedimos estudios de imagen para hacer eh, una valoración quirúrgica de cierta forma. Esto no es para hacer una etapificación. A diferencia de cáncer de mama, y esto tiene que quedar muy claro, cáncer de mama y cáncer de cervix se etapifica tocando. Les explicaba en cáncer de cervix cómo explorar un poquito, digo, estuvo un poco corta la explicación, pero explicábamos en esa clase cómo explorar un cervix con cáncer, cómo te das cuenta si los parámetros están involucrados, si la pared pélvica está involucrada, todo ese tipo de cuestiones. Y eh, cáncer de mama, pues es todavía un poquito más sencillo de tocar, ¿no? Entonces, cáncer de cervix y cáncer de mama se tapifican tocando. En cáncer de cervix puedes usar tanto la resonancia como el PET para ver adenopatías también, pero todo lo demás es puro clínico completamente. Cáncer de endometrio no lo puedes tocar hasta ya que está muy avanzado. La tomografía, la resonancia son estudios que no te dan tanta información sobre la T, por lo cual no son adecuados. Entonces, ¿para qué pedimos la tomografía y la resonancia ahorita? Para ver si se puede operar y que nos den datos, sino datos de alarma, digámoslo así. Si la tomografía o la resonancia nos dicen que hay algún engrosamiento, que existe algún tumor o cualquier cuestión, pero se puede operar, todos los pacientes, todos los pacientes de cáncer de endometrio se tienen que tapificar con la cirugía. Es regla. Mama, cervix clínico, endometrio cirugía. Entonces, los estudios de imagen nada más nos sirven a nosotros para poder hacer la cirugía. Este, entonces, el cuadro clínico ya lo platicamos, ¿no? Si se fija en la clasificación de la FIGO, nos dice a nosotros que un tumor está limitado al endometrio o compromete menos de la mitad del endometrio. ¿Cómo puedes darte cuenta de eso? En el microscopio. ¿Cómo te puedes dar cuenta si está invadido el estroma cervical? S- En el microscopio. ¿Cómo te puedes dar cuenta si la serosa, anexos o ambos puede haber metástasis? En el microscopio. Vagina y parametrio son de las cuestiones que sí puedes tocar, pero ya estamos empezando a tocar en el 3B. El 3C, que son los ganglios linfáticos, no los podemos tocar. Eh, entonces, como se dan cuenta, realmente para poder etapificar esta parte necesitamos sí o sí la cirugía. Ahora, hace alrededor de 2 años salió una clasificación molecular. Esa parte a nosotros nos está el de la mismatch repair, la proteína de mismatch repair y la POL. Cada vez nos están dando más información a nosotros para tratamiento, pero son cuestiones un poquito más complejas que no me voy a meter ahorita. Si alguien después hace algo de oncología médica o radioterapia, pues van a tener que entender muy bien todo este caminito. Ahorita por lo pronto no es necesario, ¿no?
Entonces, eh, aquí, cáncer de endometrio, ¿qué les vamos a hacer de tratamiento? Como les platico, todos, todos van a ir directo a la cirugía. Después de la cirugía, denme un segundito, quiero mostrarles. Bueno, antes de encontrar lo que quiero enseñarles, ¿qué pacientes no se operarían en este tipo de enfermedades? ¿Quiénes me pueden decir? Con metástasis. Ok, esa es una buena respuesta. Van dos participaciones. ¿Qué otra? con obesidad mórbida. Mm, puede ser, no necesariamente, pero puede ser, ajá. Pacientes que todavía quieren tener hijos. Ok, esa sí, pero no. Existe, igual que en cáncer de cervix, una estrategia para preservación de la fertilidad, pero la regla, en cáncer de cervix, si haces una cirugía y quitas el tumor, haces una cirugía muy pequeña y quitas el tumor. En cáncer de endometrio lo que se hace es que se da terapia hormonal para, digamos, dormir, como son tratamientos, son tumores hormonales. Lo que hacemos ahí es dar tratamiento para dormir el tumor. Aquí están viendo esta página ahora que se está moviendo. Sí. Ok, entonces, en ese tipo de pacientes das medicamento para dormir al tumor y le dices a la mujer, embarázate y embarázate ya para que tengas los hijos que quieras tener y en cuanto termine de tener los hijos, haces la cirugía. Entonces realmente no estás ahorrando la cirugía, la estás posponiendo un poco nada más, ¿no? ¿Qué otro? Pacientes con diabetes mellitus descontrolada. Ok, no necesariamente como tal, o sea, no necesariamente si tienes la diabetes descontrolada ya no te puedes operar, ¿no? Entonces tienes básicamente varios escenarios en los cuales no se pueden operar. Uno que lo comentaron bien, son pacientes que eh, que el mismo tumor ya tiene metástasis y pues ese ya no vale la pena operar porque de todas formas la enfermedad ya está en otros lados. Entonces tienes que tratar primero de controlar la enfermedad para después valorar si hubo respuesta, a ver si puedes dar algún tratamiento que sirva como o sea, si la cirugía puede ayudar en algo o no, pero no de entrada, no de entrada. Entonces, esa respuesta estuvo bien. Obesidad mórbida. Sí, generalmente la realidad es que los pacientes con obesidad mórbida es difícil que un cirujano se anime a operarlos, entonces eh, podría ser ahí más bien en cuanto a lo de obesidad mórbida y diabetes que comentaron, yo tendría que unirlos y lo que comentaría es pacientes cuyos comórbidos no permitan que pueda ser sometida a una cirugía. ¿Ok? No es tanto que la obesidad, no es tanto que la diabetes, puede ser que tengan problemas del corazón, puede ser que tenga trombosis, puede ser que sean muchas otras cuestiones, simplemente que por algún motivo de morbilidad la paciente no puede ser sometida a cirugía y pues no se puede operar. Y esas son las cuestiones por las cuales pues no podemos operar, ¿no? Fuera de ahí, todos los demás tienen que ir a cirugía. Entonces aquí les voy a mostrar yo el caminito esta es la versión 3 del 2025. Como les digo, todas van a cirugía, después de la cirugía etapificamos y dependiendo de la etapificación es que nosotros vemos qué tratamientos se necesitan o no. Obviamente, entre más avanzado esté el tumor, pues va a necesitar quimio radio. Las pacientes, los que vinieron a Braqui, que ya, ahora sí ya tengo la información, ya nomás me queda una semana de braquiterapia. Los que vinieron ahora que se dieron cuenta que los primeros pacientes de cilindro son pacientes que operaron porque tenían cáncer de endometrio, estaban seguramente en estadios clínicos tempranos y el único tratamiento que necesitaron fue la radiación, ¿no? Entonces, de entrada, evaluamos historia clínica, pruebas de laboratorio, biopsia y después nos vamos a etapificar. Tenemos bombas, que lo platicamos ahorita,
Tenemos histologías de alto riesgo, que también lo platicamos, células claras, indiferenciado, seroso y carcinosarcoma, que básicamente es muy parecido al mesenquimal, y el adenocarcinoma endometroide, que es el más frecuente. Entonces, cuando tenemos carcinoma endometroide, se hace la cirugía y etapificamos. En la hora de la etipificación, se hace la cirugía y una vez que tapificas, te das cuenta que los estadios clínicos 1 toman en cuenta los grados, se prefiere observación o pura braquiterapia, el 1B es braquiterapia y RT sí existen otras características, pero entonces prácticamente en el estadio clínico 1, observación o braquiterapia. ¿Sale? Tenemos que el estadio clínico 2, ya nos vamos directamente a la radioterapia y puedes agregarle un no a la braquiterapia y puedes quimio o no. La quimio tiene, si se fijan aquí, tiene una categoría 2B. Eso significa que de forma general no se recomienda y se tiene que individualizar. Entonces, estadios clínicos 1, observación o braquiterapia. Estadio clínico 2, radioterapia con o sin quimio. Estadios clínicos 3 y 4 ahora aquí si se fijan ya cambia. Aquí va primero la radio, aquí ya va primero la quimio y agregas o no la radioterapia externa y agregas o no la radioterapia vaginal. ¿Sale? Entonces, esa parte la tenemos dentro de las histologías frecuentes y cuando tenemos histologías ya más agresivas de las caras, básicamente aquí, si se fijan, pues ya casi todos los tratamientos desde el estadio clínico 1 ya van a braquiterapia con quimio, cuando la quimio la metíamos en las otras en las 2 y en los 3 4 ya van también con tratamientos combinados, ¿no? Generalmente este tipo de tratamientos ya van combinados desde el principio. Los sarcomas se tratan de forma diferente, eso lo vamos a ver en el tema de sarcomas al final. Entonces, lo más difícil, en lo que más se van a equivocar es, lo primero, ya en cuanto a tratamiento y a tapificación, es hacer una tapificación quirúrgica. Después de eso evalúas estadios clínicos 1, observación o braquiterapia, estadio clínico 2, radioterapia con o sin quimio, y estadios clínicos 3 y 4, quimio, y le puedes agregar radioterapia o no. Esto es de forma muy general. ¿Tienen alguna pregunta? Ok, entonces, la pregunta, el día lunes va a ser el examen. Terminamos este módulo. Eh, si quieren no hacer el examen ahorita, yo no tengo ningún problema, lo agregan al siguiente módulo. Les voy a poner ahorita una encuesta para que me digan cuál quieren que sea el siguiente módulo. Y una vez que decidan cuál quieren que sea el siguiente módulo, les mando el programa de lo que siga, ¿no? Y si no hay ninguna pregunta ni nada, entonces que tengan bonito fin de semana. Nos vemos el lunes. Saludos, gracias. Gracias, doctor. Nos vemos el lunes.